Mi gente. Ay. Vinimos en un nuevo episodio con fe, flow y verdad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Somos Emma. Samuel, Diga. ¿tú sabes qué grito viene? Amén. Sí. ¿Desde cuándo? Desde mucho tiempo ya. 2025. Estamos esperando fielmente por qué su no ha llegado? llegada. Excelente pregunta. ¿Quiere que todo el mundo se convierta? Ese es el objetivo. Se convierta a todo el mundo. Le está dando chance a cada uno. Me está dando mi chance para convertirme. Bueno, Y eso es bien importante. Pero Oliver, ven acá. ¿Qué es lo que le pasa a Tito? ¿Qué es lo que pasa en TikTok? Fue Roma que compró Tito. Pues a mí me está pareciendo que el Papa americano, que peruano, que conspiraciones, que fin del mundo con el Papa, que el Papa negro no fue por Trump, que qué sé yo qué. Por favor, enséñenme los contenidos de aquí de este país. ¿qué te has comprado? Roma compró Tito. Eso es lo único que me sale a mí. El fin del mundo se acerca, que los aranceles, que la gran Babilonia, que se cae. Yo Eso estoy es asustado. papa y nada de tostones. ¿Qué es lo que pasa? Ay, ¿Y qué es lo que mi está pasando? madre. Yo quise tirar una pavita y, Dios mío, yo dije, wow. La gran Babilonia, soñaste con eso, la gran dije. ramera y por aquí, que el morado, que lo tiene, que el falso profeta. Yo estoy preocupado, Oliver. Bueno, yo les puedo decir algo de eso, un ching. Por Bien. favor. Sucedió que la semana pasada tuvimos un acontecimiento muy importante para el mundo. Y fue que se eligió al nuevo Papa, que es el Papa León XIV. Entonces, después de ahí, él es estadounidense, la gente empezó a hablar mucho disparate y cosas, de que hay conspiraciones, de que hay una profecía que habla de que, Se va a acabar el mundo. Estados Unidos y Roma, ese poder político religioso, se va a unir y va a pasar el fin del mundo. Entonces, como que de todo eso es que viene todo este problema, que la gente está hablando y qué sé yo. Por eso se volvió tan viral. Tú sabes que hay unos cristianos que están en la iglesia, unos jovencitos que están preocupados. Dicen que ya se está acabando la cosa y todavía no se han casado. Ah, bueno. Wow, eso sí le ha dolido a unos cosas cuantos, que- ¿eh? Y no son se han cositas. casado y tienen que aguantar y mantenerse en la fe. ¿Y tú te Es casaste? duro, ¿Te casaste, Samuel? No, no, pero no estamos... Yo me voy a poner para eso yo, Samuel. Oye, Sí, ¿sabes qué? digo. Es una preocupación que Cristo venga y Me lo voy a poner para eso antes que Me Cristo fui venga. en blanco. Me fui en blanco, pero nos vamos con Dios por lo menos. Dile. Aleluya. Yo prefiero que Cristo venga. Amén. Claro que sí. Amén. Hay demasiadas cosas malas, en verdad, que Cristo venga ya. Estamos cansados. Qué fuerte, Dios mío, pero hay que aclarar esta situación, Oliver. Entonces, Samuel, ¿qué es lo que con el Papa? Es bueno con picapollo. Chiste, No, sí. el Vaticano tiene Papa ya. No, pero. Tiene, ya tiene. Sí, el americano, hay peruano, ese no que es peruano. Había uno que iba a ser negro. Yo dije que va a poner puente a todo el mundo y va a unir muchas pero yo vi religiones. una No me información gusta a mí. de que él andaba por La Vega en estos días antes de estar electo como Papa. Probablemente. No, ¿cómo va a estar dica por La Vega? No. Oye, no es... Mientras no tenga rango de papa, él puede andar libre y fácilmente ¿Verdad? nadie lo reconoce. Sí, Es raro. Ahora sí. que Papa tiene que andar ahora con la jipeta sagrada que tiene, Ay, por una sí. vaina, Un ungida, carro. con aceite. Durísimo. fue de allá. Son unos jefes. De la nube que bajó. El Papa móvil. El Ah, que le sí. dejan ¿Cómo, eso. cómo? Nosotros tenemos un Papa móvil. ¿Cuál? Ahí en Faro a Colón. Ahí parqueadito. Sí. La gente va a ver eso, ya. Claro. Si lo toca, te sana. Está santificado, Si lo ¿no? toca, Por te ello. sana. Dios. Y si lo toca, te sana. Aleluya. No, el que hay que tocar es Dios. El que hay que tocar es Dios. Claro. Hay que tener fe. Pero yo estaba chequeando eso y son verdad, como dicen. ¿Serán como verdad? dice uno, son verdad. Son verdad. ¿Será verdad? Pedro fue el primer papa, se podría decir. En realidad, Samuel, yo no sé ni dónde destacan ese término, Papa. Exactamente. Yo ni sé dónde Papa viene es padre. O sea, se le llamaba Pero yo te el dije- obispo de Roma. Ese Pero- sería como el término, porque se estableció en Roma, creo que fue. Pero es que Pedro. hay un versículo en la Biblia justamente Sí. que dice que no se le diga padre a nadie que en esta tierra con ese significado. Entonces, ¿cómo es posible que esa palabra signifique padre? Bueno, ellos fueron acotejando porque era obispo de Roma. Creo que era el principal, se establecía en Roma. Hicieron su vaina, su interpretación. Claro. Acotejaron todo. Claro. Sí, porque tú sabes que hay que interpretar. Cuando le Cortaron meten, esto, cuando le este meten esa lado, interpretación. Hay un texto en la Biblia cuando María y los hermanos de Jesús estaban buscando a Jesús.
Y fue a un siervo y le dijo, mira, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Ok. Y Jesús respondió, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Jesús dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero otro texto resalta también que en esta parte no menciona padre, sino madre, hermanos y hermanas. En otro texto, el mismo Jesús dice que se puede interpretar de esta manera, en términos religiosos, a nadie llamen padre. Así que toda esa gente que reconocen que el Papa es espiritualmente su guía, tan feo para la foto. Porque dice la palabra que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Exactamente. O sea, nadie puede venir a mí a sustituirme a Jesucristo. ¿Qué Eso es pasa? cierto. Pero entonces, Tú moriste por mí en la cruz. Entonces- Tiene que manejarse. en la iglesia no hay jerarquía, no hay rango. Sí, O sea, Sí hay, pero... ¿cómo es? Pastor y feligrese. En el cielo hay. Ujú. En el cielo hay. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, el pastor. El pastor tiene que ser más siervo que el feligrés. Porque el pastor está para servir al feligrés. Exacto. El pastor de las ovejas es para cuidarlo, instruirlo, enseñarle. El pastor tiene que alimentarse, capacitarse. El pastor tiene que manejarse por la línea. Pero en general todos somos hermanos. Eso de que de En Cristo. padre, que si yo qué. Hay guías espirituales, claro está. Hay gente que sabe más que otro, hay gente que se dedica más que otro. Pero hay no, gente que nadie puede es recibir mayor, dones, ya sea de enseñanza, ya sea de instrucción, ya sea de servicio. De acuerdo a la medida del don, también Claro. sirve. Pero Dios nos habla a todos, que ese es el punto. O sea, no es que hay una sola persona a la que Dios le comunica todas las cosas. No es así. Dios le puede hablar a cualquier persona. Entonces, está como raro eso de... Yo lo encontré muy extraño, ¿verdad? Yo No, nunca lo que pasa es entendí que ese de la jerarquía o la estructura que más ha durado. O sea, ahora no concuerda, pero si le tiramos años para atrás, eso era el final. Concordaba en esa época. Eso era el final. Ahí el Papa, el que te hablaba, te decía. Concordaba en esa época porque no había Samuel. información. Y porque la gente era muy... Johanna, tú sabes mucho de ese tema de profecía, que papa y cuántas cosas. Ay, me gustan algunas cositas, yo sé alguna cosita, pero... Y tú, Samuel, yo creo Yo que le tengo Samuel menos. miedo, yo le tengo miedo a la vaina. A mí yo Qué vuelo esos bestia, temas. Ya yo no entraba a TikTok en varios días por eso. Y tantos Yo- ojos se y está tanto acabando el fuego. mundo. Yo, Samuel, de profecía, yo tuve que me enseñen. Por esa razón, tenemos como un invitado especial al licenciado en teología, Pastor Lince Álvarez. Él con nosotros. en Ay, esta ay, hora. ay. Pastor, dele, bravo. Es un placer estar en este nuevo capítulo aquí en EMAT Podcast. Ay, ay, ay. Este es un tema que es muy importante, pero lo que queremos en este contenido no es atacar al feligrés católico, o sea, respetamos lo que es su fe, Ujú. respetamos lo que usted cree, pero lo que queremos hablarle es la verdad detrás de todo lo que ha ocurrido en la historia del cristianismo. Pero vamos a hablar claro, o sea, No, ¿de dónde viene el Claro. concepto papa? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo inició incluso la Iglesia ¿Qué es Católica? Pues respetamos, como decimos, respetamos su fe, pero la Biblia está por encima de todo. Claro. Ya. Ahí. Tenemos, primero Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, más segura. Ok, Pastor, entonces, ¿serán los papas los sucesores de Pedro? ¿Y qué pasó ahí en esa conversación de Jesús y los apóstoles? Donde le dice a Pedro que en él edificará la roca, según a mi entender. Explíquenos eso, por favor. Por eso está, yo te lo contesto, Samuel. Porque Claro que no. Es que es un texto que no necesita ni siquiera interpretación. ¿Verdad? ¿Qué significa Pedro? Roca. ¿Verdad? Pedro. ¿Verdad? ¿Y Roca. con quién Jesús está hablando? Con la roca. Ah. ¿Y qué fue lo que le dijo? Claro Sobre que- esa roca yo edificaré mi iglesia. No estoy de Lo que acuerdo. tú hagas aquí está bien. Es Lo el que tú hagas en la 18, tierra está pero en bien. el 19 que le entrega La llave. la llave. ¡Oh! Pues ya. Le está dando los El rangos. pastor lo explica ahora. Vamos a Deja escuchar. que el pastor le explique eso, porque Claro está que fuerte. Porque Johanna Recuerden que- se la quiere dar en el intérprete. claro. Sí. Nada, este tema es muy importante porque es de acuerdo a una interpretación. El papado nace de acuerdo a una mala interpretación de este texto. Por ejemplo, el texto dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y Pedro en griego significa Petros, que significa piedra pequeña. Y sobre esta roca, Petra, o sea, piedra grande, edificaré mi iglesia. Exactamente. A Pedro nunca se le ha mencionado como roca en la Biblia. ¿Adivina quién ganó? Incluso cuando él le cambió el nombre, que era así, se llamaba Simón, y le puso Petro, o sea, Jesús fue el que le puso piedra, Ok. piedra pequeña, pero Jesús siempre se llamó la roca.
yo soy la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oye. Ahora, ¿cómo? Vamos a hacerlo más entendible. ¿Está oyendo? ¿Cómo la iglesia dice que ni el Hades, o sea, el infierno va a poder contra ella? Ujú. Entonces, Satanás, Pedro va a ser más fuerte que Satanás. No. Un ser humano. En el nombre de No. Jesús, sí, ¿qué pasa? Es que un ser no tiene humano- eso, bueno, ay, A No. Jesucristo al lado que le dio la No, llave. mi Ok, gente. en el nombre de Jesús, Satanás es más poderoso que nosotros. Claro porque que sí. nosotros no tenemos poder para vencerle a ningún demonio. Exacto. Solamente Cristo puede vencerlo. Por tanto, Solamente en Cristo. Solamente en Aleluya. por tanto, sí. es imposible creer que en un hombre esté fundada la iglesia. Pero antes de pastor, tiene que leerme el versículo 19 entonces, porque ¿quién es que le entregan la llave? Ok, yo te daré la llave del reino de los cielos. ¿A quién? ¿A quién? ¿Con quién está Y hablando? lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Por tanto, ahí veo vamos una a ver la conversación. interpretación del texto. Claro, vamos a ¿Qué escuchar. significa esto? Espérate. Atar y desatar. ¿Por qué le quieren buscar interpretación a lo que está claro? Le está Ok. entregando la llave Eso, para que eso está ate y claro. Eso no desate. necesita, Que Johanna, es eso no necesita así, interpretación, que no es Johanna. así. Bueno, Claro que- ¿Pero También. qué significa tal? ¿Eh? ¿Qué significa tal? Ataque. Si tú dices, vamos a amarrar esto, Atar. se amarre. Cualquier perfecto, idea, perfecto. cualquier Entonces, opinión. entonces- En palabra dominicana, lo que Pedro diga está bien. Ya. Vamos a comer cerdo. Exacto. Se ata eso y allá también se ata. Y ahí, Vamos a comer. entonces, ahora, a un hombre que lo negó, a un hombre que Tres. andaba con un machete, a un hombre que literalmente tenía un conflicto contra Juan, a un hombre que no le gustaba estar con Pablo, Ujú. le dio la llave de la iglesia. Pero Pedro se arrepintió, el Señor lo perdonó. No, pero y es que todos después nosotros del arrepentimiento tuvo su tenemos- lío con Pablo. Todos, Ah, sí, todos sobre la gracia. nosotros Y tenemos Pedro, derecho. y Pedro fue una persona egoísta y también fue, ¿cómo le llamamos? Podemos llamarle, él era, no le gustaba estar con Sí. los griegos. Exactamente. Ahora, Con que los era gentiles, por celoso de ejemplo. Dios. Era con los gentiles, a él no le gustaba. Ninguno Por eso gentil. Pablo, cuando lo ve con los gentiles, dice, ¿por qué tú te sientas con los judíos y no con los gentiles? Ujú. Tú estás haciendo que es como... Diferencia, diferencia. excepción de personas. Entonces, un hombre así no puede tener la llave del reino. Por tanto, él pecó ahí. Por tanto, el concepto de atar y desatar se refiere especialmente a tomar decisiones del evangelio aquí en la tierra. Exactamente. No de decisiones, no solamente a Pedro, sino a todos nos dieron esa oportunidad. Claro que De sí. lo que tú hagas aquí, también se verá en el cielo. O sea, Exactamente. atar, lo que tú hagas aquí se escribirá. Lo que tú hagas Ok, aquí se ok. escribirá también en el cielo. Y es Por que- tanto, hay dos libros. Hay un libro aquí que hay un ángel que te escribe a ti lo que tú haces. Y también eso se escribe en el cielo. O sea, no, Exactamente. de eso trata. Las decisiones que yo tomo también se afectan en el cielo. Exacto. O sea, se ven en el cielo. No afecta el cielo, sino que se contemplan en el cielo. Entonces, Dios todo. Entonces, todo aquí tenemos las llaves. Sí. Sí, en Estamos- ese sentido, exacto. Estamos desatados. Pero es que es imposible de Tenemos que un rango con humano Dios. que falló tantas veces sea el puente entre Dios y los humanos. Dios Es que usa- no es posible. Es que Dios usa a cualquier persona y mayormente se Pero para hacer engrandece el con la puente. persona que Pero para en hacer el cierto puente. punto Vamos por la un ejemplo. persona cree. Una persona La pecadora, persona cree no. no, que ese no, que ese no. Y Yo- ese que Dios usa. Yo Pues entonces soy- pudimos claro. morir uno de nosotros y no hubiésemos salvado. No es que Dios se revela de diferentes formas, Es nadie que sabe no eso. es posible. Pero Dios usa No es posible. Dios usa hasta la. Oye, ¿a quién usó Dios? A Saulo de Taulo. Que ¿Y andaba quién era persiguiendo- Saulo? persiguiendo cristianos, Para predicar. matando, Y encarcelando. mira el rango que le da y las revelaciones. Entonces, Dios Ahora- usa a Pedro, que también Pedro se puede decir, no, que Pedro esto, que Pedro lo otro. Está Pero bien. Dios lo usa. Pero Ahora, no como el la puente. pregunta es... engrandece su nombre a través de Santiago, Pedro. la pregunta es, Samuel, Santiago. cuando Pedro, la iglesia romana, empieza en Roma, valga la redundancia. Donde Ahora, matan a Cristo. Yo quiero que tú me busques en la Biblia cuando Pedro fue a Dejan Roma. crucificar. Exacto. Wow. Pam, El líder pam, de pam. Roma Bueno, era, espérate, el líder sí. de Roma era Santiago. O sea, el líder cristiano más grande. Incluso en Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 15, cuando se hace un concilio, que hay que tomar algunas decisiones, en Hechos 15, quien es el líder que se pone en pie, no es Pedro. Si hubiera sido Pedro, entonces, era Pedro que tiene que ponerse en pie. Exactamente. Es Santiago que se pone en pie y toma la última decisión como líder. Era como el presidente. Ajá. Sí. Era como el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Santiago se levanta y después de eso, entonces Pablo, en los viajes misioneros, se va con Pablo y
funda la iglesia de Roma. Roma, Por tanto, ahí no vemos a Pedro por ningún Entonces, lado. ¿cómo es posible que una persona que nunca fue a ese lugar, Exacto. y ¿Y que dónde es sacrifican a representante? Pedro? ¿Dónde que sacrifican a Pedro? No En tengo. Jerusalén. ¿En Jerusalén? Gracias. Se lo ponen Claro, abajo. porque el concepto Guau. de muerte, Sí. de la cruz, Crucifixión. de Sí. crucifixión, es un concepto romano que llegó a Jerusalén. Exactamente. Ok. Entonces, O sea, Porque porque si es podrían así, decir que a Jesús, fue- Respondidas a tus Jesús nunca lo preguntas. crucificaron. No, desayunando. Van, quédate Gloria ahí, a ti, papá ¿entendiste? Dios. Gané yo otra vez. Entonces, Jesús le dio a Pedro la llave. Ujú. La tenemos todos. Cuando Pedro se me murió, cuento. vamos a suponer, vamos a entenderlo así, que Pedro se lo pasó a un sucesor. Y hoy en día tenemos lo que es el último sucesor, que es el Papa León XIV, un americanito. Que tiene sangre, tiene sangre dominicana. Guay. Bien. ¿Cómo así? No, espérate. Es ¿Tú estadounidense sabes que y peruano. el dominicano entra en todo, viejo? Este no la- Estamos ahí, Entra en todo. estamos ahí. Ahora, ¿cuál es la función del Papa aquí en la tierra? En la función del Papa, Según la religión. según Como la pontífice. religión católica, es el vicario de Cristo. O sea, es el sustituto de Cristo. Por tanto, es una herejía completa Claro que a la sí. Biblia, porque Cristo dijo, yo voy a dejar a uno que es como yo. O sea, un sustituto que me va a reemplazar a mí, que es el Espíritu Santo. El consolador. Por tanto, el vicario de Cristo lo que significa es el que está en lugar de Cristo. Y En la al tierra. tomar el concepto de Pedro, cada vez que un papa, como vimos el jueves, cada vez que un papa Sí. comienza, es como que Pedro se encarna en él. Dios mío. Por tanto, al papa se le asigna varias cosas. Desatar y desatar. Lo que él diga es. Si él dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo. Que aceptamos Si él tal dice que esta es la ideología. verdad, esa es la verdad. No importa cuál cosa, cuánta Evidencia haya de otra cuánta cosa. evidencia bíblica. Por ejemplo, me voy con una. Si tú quieres, busca en Concilio Vaticano y también en la misma página del Vaticano los documentos. Y tú pones domingo, sábado. Ellos mismos lo dicen, nosotros. La Biblia, el sábado es el sábado. Pero nosotros tenemos la autoridad como pontífice y Pontífice. como sucesor de Dios en cambiar la ley. Y ahí vamos a ir Wow. a Daniel, porque, o sea, cómo surge el papado y todo eso. Claro. Pero ellos dijeron, y ellos dicen, claro, es la única iglesia que dice, nosotros tenemos la autoridad y tuvimos la autoridad para cambiar el sábado al domingo. Totalmente una herejía. Y aparte de eso, es satánico, porque de hecho, la religión de la brujería es la que habla sobre la reencarnación. Ellos son los que les gusta esa idea, los que creen que realmente Los podemos budistas reencarnar. también, sí. Entonces, si estamos diciendo que Pedro se está reencarnando en otra persona, entonces estamos hablando de una de las, ¿cómo se pueden decir? De las creencias de la religión satánica. ¿Y cómo es posible que la iglesia, que es la verdadera, la de Dios y la encargada de todo, y que Dios, representante de Dios en la tierra, tiene cosas de brujerías? Y otra cosa, hay algo que en el Papa se expresa, que es la infabilidad. ¿Sabes qué es eso? Infabilidad. Suena Infable. bacano. Que no puede Inefabilidad. errar. O sea, no peca. Puede decir Santo Padre. Santo Padre, o sea, Entonces, ¿qué no, hacemos? ya desde que Gracias. es escogido, Sí. ¿Está entonces entendiendo? Está ya mal, es está mal un eso. hombre completamente impecable. Mm. O sea, es un hombre santo. Te da mal eso. Ahora, pero sí. hay mucho, en la iglesia católica están divididos, porque están también los conservadores y los Liberales. liberales. Ujú. Por tanto, los conservadores dicen, no, nosotros tenemos que conservar, por ejemplo, el Papa Francisco que murió era liberal. Ujú. Lo vieron sentándose con la lesbiana, Sí, con sí, la sí, gente. O sea, Francisco Pero fue un eso, hombre eso liberal. está bien porque Jesucristo no rechaza a nadie. No, claro, ese es el concepto. Si tú Claro. buscas en Netflix los dos papas, Sí, la película, Buena. o sea, ahí tú vas a ver la historia de Francisco Gregorio, que se llamaba, y él era un hombre más humano. O sea, él criticaba mucho al papado porque el papado se veía como lejos Sí. de la gente. Y él fue el papa que visitó más países en Ajá, toda la historia es del cierto. papado. Wow, súper fuerte. Entonces está tan feo esa gente porque si dicen que
Pedro se reencarna en los papas, según lo dicen los historiadores, a causa de otro hombre por estar con la mujer de ese hombre. Ah, bueno. Entonces Pedro no se pudo reencarnar en esa situación. No, y Él como tenía es que es santo, él era santo, ¿eh? No, ¿cómo que no puede pecar? No, Entonces- está mal, porque hay una lista de papas que... ¡Ay, Dios Que han mío! hecho muchas cosas él mejor la fuertes. santifica a ella. Ay, Santo. Dios mío. ¡Ey, bueno por ti! No me voy a reír. No me voy a chicos, reír de eso. miren, esto es un tema que lo respetamos, como dije al principio, respetamos la fe católica y la misma Biblia dice en Apocalipsis 18 que Dios tiene un pueblo en cada iglesia, en cada religión. Exactamente. Y al final, todos serán un solo pueblo. Amén. Un solo pueblo. Por lo tanto, en la iglesia católica, en la iglesia metodista, en la iglesia luterana, en la iglesia evangélica, en la iglesia adventista, todos hay feligreses. Pero la verdad es una. Hay Claro. muchas religiones, pero la verdad es una. Cristo Y la Jesús, el Biblia. camino, la verdad y, Y la la vida. vida. Entonces, en otro orden, hay algo un poco extraño con relación al Papa León XIV, que es americano. Ujú. O sea, durante mucho tiempo no había otro papa que no sea europeo. Porque precisamente en este tiempo, 2025, el nuevo pontífice resulta ser americano. Me inquieta ese chin. ¿Tiene que ver, pastor, esto con cierta profecía? Estados Unidos, profecía, papado, Vamos qué a entender encontramos aquí? el papado antes de llegar a lo que es a Estados Unidos, América. Ok. En Daniel capítulo 10, perdón, Daniel capítulo 7, se ve el concepto del papado. O sea, nace lo que es, la Biblia dice, ya por tiempo no podemos leerlo, pero te invito a que leas Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13. Es donde hay diferentes posturas de interpretación. Está la interpretación preterista, que es donde que todo lo profético, las profecías que están en la Biblia, ya pasaron. O sea, eso pasó en el pasado ya. Sí. Ok. Está la interpretación historicista, que se agarra a lo que es de la historia. Biblia y la historia. De acuerdo a lo que pasa en la historia, Interpretación. también lo vemos en la Biblia. Y está la interpretación futurista, que es lo que todo lo que vemos en la Biblia va a pasar En el futuro, no ha pasado. no en el presente. ¿Y nosotros en cuál creemos? Ahora, nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos en el historicismo. Ujú. O sea, nos fundamos en la historia, no en el preterismo, no en el futurismo. Por ejemplo, los evangélicos, los protestantes, dicen que es Futuro. futurista. Ujú. El catolicismo es también Pasa. futurista y también lo que es preterista. Son los dos. Ujú. Ahora, Daniel 7 se le escribe una bestia. Dice que Daniel ve una bestia muy espantosa. Que no pueden Y ella tiene 10 cuernos. Y dentro de esos 10 cuernos hace un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, entonces, se describe en alguna cosa. Y dice que tras ellos, los cuernos, se levantará otro. Este otro, o sea, es la Roma imperial. No la Roma papal. Ujú. Ok, el Ahí vamos a imperio llegar ahí. romano. El Sí, imperio sí. romano. Bien. O sea que el imperio romano, entre el año 500, o sea, estaba ya desde los años de Cristo, pero entre el año 500 y algo, fue combatido o conquistado por 10 tribus bárbaras. Ujú. Por 10 tribus bárbaras. Entonces dice que después de estos, los 10 reinos, se levantará otro, que es el cuerno pequeño. Ok. ¿Me Le sigue? estoy llegando, le estoy Después llegando de, ahora. de estos 10 reinos se levantará otro. Se levantará otro. Las 10 tribus bárbaras, o sea, terminan con que es El el imperio romano. Y entonces el papado no surge sino hasta el año 538. Las tribus bárbaras llegan en el año 476 y el papado surge en el año Exacto. 538 en el concilio de Nicea. Ahora, dice también otra característica del cuerno pequeño. Será muy diferente a todas las que vi. Y el papado era el único poder diferente. La tribu bárbara era un poder político. Ujú. Ahora, el papado era un poder político Religioso. y religioso. ¿Cuándo tú has visto un poder así? Nunca. De hecho, ninguna religión ha llegado Ningún poder, ninguna potencia es así. Ujú. Solamente el papado es político y religioso. Religioso. Otra característica, a 3 reyes derribará. Y dice que cuando llegaron lo que es los años después del concilio de Nicea, Ajá. Justiniano mandó a través del Papa, por orden del Papa, a 3 tribus bárbaras. Son un poquito complicadas de mencionar, pero
Las tribus bárbaras eran cristianas todas, las 10 Ok. eran cristianas, porque llegaron a Roma, Claro. se Ok. convirtieron al cristianismo, menos estas 3. Los visigodos, los vándalos y los ostrólogos. O sea, no eran cristianos. No, eran arianos. O sea, ellos, el arianismo cree que Cristo no se encarnó, que Cristo fue un loco que andaba por ahí. Ujú. Pero que, Y listo. que no. Sí. Entonces ellos comenzaron a perseguir estas 3 tribus y la desbarataron, o sea, desaparecieron. Ujú. Y ahí el poder romano, o sea, pasó del imperio, de la Roma imperial a la Roma papal, y entonces ahí el rey de aquellos tiempos le dio todo el poder al papa, Ujú. tanto político Wow. como religioso. Y el papa entonces comenzó a tener el poder y comenzó entonces, por ejemplo, la iglesia Hacer lo que quería. hace lo que quería. O sea, habían políticos que comenzaban a tomar decisiones que no sabían Ujú. de la iglesia. Y habían personas de la Sí. iglesia que comenzaban a tomar decisiones políticas. Ujú. Que no que tenía sabían. nada que ver. Entonces eso exacto. se mezcló. Se llama sincretismo. Qué fuerte. Se mezcló tanto lo político, o sea, la unión del Estado con la con la iglesia. iglesia. Que siempre es muy peligroso, de hecho. Pero- O sea, siempre hemos visto eso, que ha sido muy peligroso cuando la iglesia se une a lo político. Porque como que rosa entre querer cambiar esto y cambiar aquello, y siempre nos han dicho que es Es que complicado. la historia siempre ha sido así. La Pero, historia siempre ha sido así. Por ejemplo, Sí. desde Caín. Ujú, Caín fue una persona que no obedeció a Dios ujú. y mató a su hermano. Cristo, cuando a Cristo lo iban a matar, si tú buscas el Salmo 22, busca Hecho 1, busca también Mateo 23, Mateo 28, a Cristo se le unieron 2 poderes Claro, el para religioso matarlo. y el El político. religioso. y el, y el político. y el La única vez político. que, O sea, que Jerusalén estuvo de acuerdo exacto. con algo romano. La única vez que se reunieron para matar a alguien fue para matar a Cristo. Wow. Por tanto, eso mismo se va a repetir en el tiempo del fin. 2 poderes se van a unir para perseguir al pueblo de Dios. Wow. Está potente. Sí, pero tú fuerte. sabes que bajo la explicación que él dio de las interpretaciones, la interpretación histórica, ¿verdad? Cuando van interpretando, sonó mucho a cuando tuvieron ese poder, porque ya ahora se puede decir que menos. tienen cierto poder político y religioso, pero no tanto como lo tenían antes. Exacto. Cuando hablan de falso profeta, históricamente, se puede decir que ya pasó en la situación con ese poder, con ese poderío que tenía fuertemente, o es futurista. O sea, sí, ya pasó esa profecía. Mateo 24 dice que se levantarán falsos profetas. Ellos tienen un poder. Ese poder que consiguieron en el año 38 duró 1260 años, que es tiempo y la mitad de un tiempo, que también se ve en Apocalipsis 13. Ujú. Esos 260 años terminaron en el año 1798, cuando el Papa fue arrestado por Napoleón. por Napoleón, pero fue por no me acuerdo el nombre bien del ayudante de Napoleón que lo mandó a arrestar, y él murió. O sea, el Papa de ahí murió. O sea, fue exiliado y murió. Wow. Imagínate, Entonces, lo metían preso. O sea, Napoleón entró, Beltiel Ujú. llegó, agarró el Papa Pío V, Sí. Pío VI, lo agarró, o sea, y lo expulsaron, y ahí no hubo Papa. Eso ¿Qué? no hubo Papa. Por tanto, dice que la bestia será herida. Ujú. Y esa fue la herida La bestia mortal. fue la herida. Ok. Ahora, la bestia está en sanidad. Desde 1798, la herida ha comenzado a sanar. Por eso ahora el papado ha tenido un auge más grande, Exactamente. una aceptación más grande. Por ejemplo, cuando Francisco en el 2013 pisó Estados Unidos, ese fue un boom. Ujú. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nace, vamos con Estados Unidos. Sí, por favor. ¿Cómo nace Estados Unidos? Corriéndole a ese- Corriéndole al a ese papado. poder de- O sea, Estados Unidos es... Los fundadores de Estados Unidos eran cristianos que salieron de Roma Corriendo, corriéndole porque le iban a a la matar. persecución papal. Por eso, Jodidos. por eso es el país de la libertad. Porque ellos Exacto. siempre abogaron por la libertad. Entonces, cuando lo estaban matando en Inglaterra, ellos... Salieron Corrieron. corriendo. Dice que Practica para que te la tierra, el agua ayudó, ¿verdad? A la tierra ayudó a la mujer. Eso O lo sea, dice en Apocalipsis. Ajá. Oh, sí. ayudó a la 18, mujer. sí. A eso se Y refiere. ellos llegaron. Y ahí incluso en la Declaración de Independencia está eso, que la iglesia, todo necesitamos una libertad religiosa completa, adorar a quien queramos. Por eso en Estados Unidos Exactamente. está abierto. Pero Estados Unidos también es una potencia mundial. Ujú. Incluso, dense en cuenta,
¿quién tomó la decisión en la pandemia? Estados Unidos dirigía. ¿Quién tomó las decisiones en la pandemia? ¿Quién dirigió el mundo en la pandemia? Nos guiamos a través de Estados Unidos. Claro, Rusia es una potencia. Claro. China es una potencia. Pero Estados Unidos tiene un poder. Increíble. Por ejemplo, cuando hay elecciones en China. ¿Quién? ¿A quién le ¿Cuántas se da importa? la Ajá. gente? No. Cuando hay elecciones... Es verdad. Nadie se mira de que, oh, sí, ganó Chichuchán. Chanchún, Nadie dice eso. chanchún. Claro, conocemos que Putin tiene tiempo y le mete un tiempo ahí de que yo... Pero, por ejemplo, las elecciones pasadas, cuando ganó Trump, eso fue un boom. Un boom. Eso fue un boom. Por tanto, las elecciones más importantes a nivel mundial del país es de Estados Unidos. Literalmente. Por tanto, es una potencia. Y esta potencia entonces dice que le dará su poder a alguien que no tiene poder. ¿Y quién no tiene poder? El Vaticano. Wow. El Vaticano Bueno. es una ciudad también. ¿Tú sabías? Sí. Claro. Por tanto, el Papa no solamente es líder de la iglesia, sino también presidente Líder de su Del- país. Del Ajá. Estado, sí. del De su Estado. paísito chiquitico ahí. Por tanto, exacto, es chiquitico, pero tiene Tiene mucho poder. dinero. ¿Eh? Claro. Tiene mucho dinero y tiene una influencia. Ahora, no tiene el poder que tenía antes. Los conocimientos. Pero No tiene tiene el los poder que cuartos. tenía antes. Por tanto, Estados Unidos, dice la profecía, que le dará, ¿verdad?, ese poder, o sea, se unirán Pero- y ahí comenzarán ciertas relaciones. Ahora, no tiene que ver nada con lo que es el Papa León XIV. Es ¿Cómo que no, americano. pastor? Sí, Es americano. Pero Es americano. ¿Cómo que no? Amigo de Donald Trump. Ok, es americano. metiendo un americano. Es amigo de Donald Trump. Puede pasar cualquier cosa. Ok. Puede pasar cualquier cosa, pero ahora mismo, hay que ver las dos diferencias de él y de Trump. Uno, él es liberal. Él es liberal. Trump es más republicano. Tenemos que ver el concepto exacto. Trump es más republicano, más el que es conservador. Ujú. Cuando vemos esas dos diferencias, entonces ahí podemos notar alguna cosa. Claro. De que no van a pasar alguna cosa. Algunos adventistas, algunas personas han comenzado con un Ajá. fanatismo, Ay, con una sí. cosa que ya se va a iniciar. No. No solamente Un cambio los del Papa no indica el inicio de una profecía. No, pero si americano y estamos No, hablando no, de Estados no, Unidos. no. Pero Póngame es que- claro es con que la eso. profecía se La está profecía cumpliendo dice hace que rato. cuando la bestia ayude lo que es al cordero, que habla como dragón, es en que se van a unir en puntos comunes de doctrinas también. Y también la iglesia protestante Ajá. se van a unir en puntos comunes de doctrina. No es que ya eres americano, ya va a comenzar la ley dominical, va a comenzar lo que es. No. Nada de eso dice eso. Ok. O sea, no podemos Adelantarnos, inventar ajá. cosas o adelantar cosas. Porque cuando Francisco pisó Estados Unidos, ¿sabe qué dijeron mucho? Ya. Va a comenzar la ley. Vámonos para los campos y empezó Vámonos todo para el los mundo a coger campos, para vamos los para campos. esto. De Francisco verdad. llegó a Estados Unidos, habló, Y arrancó para su agarró país. su avión y se fue. Y no pasó y nada. no pasó Y nada. se Por murió tanto, el otro día. Normalito. Hay que, a veces, a nosotros nos gusta nos gusta eso, como inventar la cosa. Por eso que estamos así. Claro. Deja enfóquense en la Biblia. Pongan sus ojos en Jesús. Hay gente que sabe más cosas del papado que lo que pasa en el santuario celestial. Exactamente. Hay gente que conoce más al Papa que a Jesús. Claro. Por tanto, enfóquense en seguirle a Jesús. Amén. Jesús es el camino, es la vida. O sea, Jesús es quien nos va a guiar. En los tiempos postreros, no importa que el Papa ahora diga, hay una ley dominical. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ok, Ya, la ley dominical, puede, ya, puede ya. echarlo para atrás, tú Exacto. puedes resolver O sea, algo. no puede, a veces estamos como, yo no entiendo a veces a los cristianos. ¿Por qué? Hay cristianos que están asustados. Se supone que tú tienes que estar feliz porque Está- viene Jesús. Hay cristianos como que se asustan. Ay, ahí viene. Es fácil Y decirlo. Lo dicen como, Feliz, ahí viene. pero Ah. es que Yo quiero que Cristo venga. Ojalá venga hoy. Claro. yo quiero, si tú quieres que Cristo venga, estas cosas deben pasar ahora. Claro. No inventes cosas. No te vayas al extremo, no te vayas al fanatismo, al amarillismo. Nosotros no inventamos cosas. Tenemos que tener control y dejar que las cosas se cumplan. Porque dice que esto solamente será el principio del dolor. Exactamente. Rumores de guerra, cambios. Para mí, falta Muchísimas. algunas cosas. Por tanto, esto es principio de dolores. Pero Tenemos que tener nuestra mente en Jesús. El papado, tú lo puedes estudiar el Apocalipsis, tú puedes estudiar las bestias que salen del mar, la bestia que sale de la tierra, pero tienes que entender que no somos zoológicos para estudiar bestias.
somos cristianos y debemos estudiar a Cristo. Amén. Exacto. Tenemos que saber más de Cristo que de la bestia. Gloria a Dios. Claro, hay que estar atento a la profecía. Claro, o sea, Hay que hay estar aprender. atento. No dijimos eso. Que se cumpla. No decimos eso. Que son difíciles de entender, pastor, muchas veces las profecías. Por eso. A mí no me entran mucho. Porque uno lo está hablando así, pero cuando se inició allá, en esos tiempos atrás, que la gente no sabía ni leer, ni hablar, ni hacer nada, que venía Era este más hombre hablándote complicado. varios idiomas, te decía esto es así, esto es así. Guapatato, que Claro. sí. Pero ahora ¿Eh? tenemos todas las informaciones. No, ya entonces, ahora- ya ahora si cambió. usted continúa por el lado Hay en que el que investigar. le están mintiendo, Pero Pastor, Es su Daniel responsabilidad. 7 habla de las 4 bestias y la primera bestia es un león, león 14. No. Y No una tiene ala de nada águila. que ver. ¿Quién tiene una águila en Estados Unidos? En la Nada bandera. que ver, no diga eso, Se Samuel. unen. Hay una combinación tiene ahí. nada que León ver. 14. Y Esos águila. nombres se eligen al pasito, así Eso no bien tiene pensado. nada. No están leyendo la Está lección de escuela Es sabática, tan tal eso es que obvio. cuando... No, que me le aclare esa gente. Claro. Que me le Uno- aclare esa gente. Lo que tú acabas de Sí. decir. Tiene, No me tiene lógica. estúpido. León 14. Tiene Oye, lógica. yo no creí que él no se dijo. Ok. La ave de... Dame Es lo más explicar. estúpido Uno, que yo he escuchado. pero está bien. En la profecía de Daniel Pero sobre el respetamos león, tu opinión. entonces, está bien, si cada vez que aparece un león en la Biblia, entonces el león que peleó con Sazón, No hay preguntas tontas. El león de Joana. Judá. el león No, que peleó con respetamos Sazón, su opinión. entonces también Preguntamos. representa el papá. Respetamos su opinión no, equivocada. no, Dice, Obvio. dicen las 4 bestias. No, no, Hablan porque- de bestias. Opinión y Daniel es un- equivocada, sí. le dieron muchas revelaciones. Escuchamos Ok. tu opinión Lo equivocada. aclara. Ahora vamos a escuchar la opinión correcta ahora, pero. Daniel 7 se refiere a imperios. Exactamente. Grecia, Roma, Estados Unidos viene siendo un imperio. No, Babilonia. Un estado. ahora Estados no Unidos Persa. aparece en Apocalipsis 13. Aparece. La bestia que sale del mal. La bestia que sale del mal. Y te dije por qué sale del mal. Por Sí. la persecución La persecución. religiosa. Por tanto, Estados Unidos, esa es la bestia de Apocalipsis 13, que es la segunda bestia. Ujú. El cuerno pequeño es entonces el papado, cuerno pequeño que lo vimos en Daniel 7. Ujú. Un cuerno pequeño. Y en Apocalipsis 13 también aparece ese cuerno pequeño. Por tanto, a veces nosotros, yo lo que le invito a todos, a que estudiemos la Biblia, no al pie de la letra. Porque, por ejemplo, hay un hombre que dijo, voy a estudiar la Biblia al pie de la letra. Y lo que me diga la Biblia lo voy a hacer. Ah, bueno. Entonces, él Abre- escuchó que si tu mano derecha Esa es buena. te es ocasión de caer, córtatela. ¿Sabe cuál era su debilidad? Las mujeres. Y se castró. Ay, Dios. Porque él entendió que la Biblia dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Pero Y no, ese no. Y cae. él se ese pecado no va encantó. a Y morir. entonces, ahí ve Ese otro pecado no se que va a por perder, ejemplo, ¿no? Sí, lo que ya, la Biblia ya, le ya. diga hago. Y él dijo, y abrió la Biblia vuelta. y dijo, y Judas traicionó a Jesús. Y se ahorcó. Y entonces buscó la Biblia y ves tú y se ahorcó y se ahorcó y abrió la Biblia y en Mateo creo ves tú y a lo mismo. Y así mismo. Te reprendo, Satanás, pero la Biblia. Por tanto, mucha gente lee la Biblia al pie de la letra, no la interpreta, o sea, porque muchas veces no la lee con el Espíritu Santo. La interpreta y dice, Exactamente. esto es así, esto es así. No, Tenemos que orar antes hay de que iniciar a orar, leer. hay que dejarlo que la Biblia nos hable. La Biblia se interpreta ella misma. Ella es lo que es el mismo, su propio intérprete. Ya nos explica. Pastor, no lo puedo dejar ahí sin que me le responda esto a Ambriosia y a Maricusa, que siempre Dios, nos ese ven. nombre. Cuando hablan sobre la caída de la Gran Babilonia, que los mercaderes dejan, se apartan, no tengo cierto dominio, pero ya lo leí ahí, dice que en referencia a la Gran Babilonia están hablando de Estados Unidos. Ahora con los aranceles, ya vi un video en TikTok, con los Wow, aranceles, Dios que si yo mío. qué, la caída de la Gran Babilonia, ahora eso viene Se va- siendo Estados Unidos, se van a la caer los primera aranceles. potencia como lo fue Babilonia. Luis Abinader quiere que le quiten los aranceles de aquí. Exactamente. Eso es. Dije que ahora hay una pérdida que va a caer Estados Unidos, el dólar está bajando todos los días. Y me dijo, esa es la caída de la Gran Babilonia, como dijo. Yo no entiendo, es una profecía. No, la Gran Babilonia en Apocalipsis 17 es una mujer representada. Ahora, tú tienes que buscar la contraparte. Dice que la mujer era vestida de púrpura y también tenía un vino que Como le los daba papas. a las naciones. Eso simbolismo, tú tienes que buscarlo en la contraparte, o sea, la parte buena. Y en Apocalipsis 12 tú lo encuentras. Una mujer sentada sobre 2 estrellas que representa a la iglesia. Si la Exacto. mujer en Apocalipsis 12 es la iglesia, en Apocalipsis 17 es la iglesia, no Estados Unidos. Ah, ok. Por tanto, la iglesia tendrá un poder después de que te dije que Estados Unidos haga la alianza. Según. Tendrán un poder que incluso
dice que las naciones beberán de su vino. El vino representa las doctrinas, o sea, las falsas doctrinas. Exactamente. Y entonces ahí se va a multiplicar. Es una iglesia apóstata, es una iglesia... Emma, Samuel, el fundamento de la iglesia es Cristo. Claro. ¿Está escuchando? Claro. Emma, Samuel. Sí. Dígalo. El único intercesor entre las ovejas, la gente El y pontífice. Dios. El único intercesor El es pontífice. Cristo. Cristo. No. Oramos Ábalo en el sea nombre Dios. de Jesús. Y Emma, Samuel, quedamos claros. Que hablamos bien de la profecía. Clarito. Por la intervención y la sabiduría que Dios le ha dado al pastor Lince. Pastor, Todos. Entonces, Sí. están mal esa gente, están mal. démosle un consejito más a Maricusa, a Samuel No, y a cada persona que pueda escucharnos ahí para... Pon tus ojos en Jesús, no en hombre. Amén. Amén. Enfócate en Jesús. El único que tiene poder para desatar tu vida del pecado se llama Jesús. Amén. Quien tiene la llave de la muerte, que puede resucitarte, Él lo dijo, se llama Jesús. En Apocalipsis 1:18. O sea, Jesús tiene un poder que ni ningún hombre lo tiene. Jesús es el líder de la iglesia. Jesús sostiene su iglesia. Por tanto, confía en Jesús. El apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y Consumador de la de fe. nuestra fe. Amén. Tus oraciones no tiene que dárselo a un hombre. Tu oración, tú puedes orar ahora donde estás y Jesús te va a escuchar. Amén. Jesús te puede perdonar. No un hombre. Ningún hombre tiene la potestad para perdonar. Solamente Jesús. Amén. Amén. Jesús es Dios y puede perdonar. Por tanto, como dije al principio, esto no es un ataque a usted como católico. Respetamos sus creencias, Ujú. pero Cristo es la verdad y siempre será la verdad. Amén. La Biblia está por encima de todo. Espero que puedas disfrutar este contenido y si quieres seguir información. avanzando tu conocimiento, lee la Biblia. La Cualquier- Biblia te va a enseñar. Cualquier pregunta que tú tengas, anótamelo ahí, que nosotros respondemos en el nombre de Claro que Jesús. sí. Y Emma, solo Cristo salva. Amén. So,